actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa. Hoy en esta tarde calurosa, qué rico escuchar las brisas del Pamplonita. Bienvenidos, hoy vamos a tener un programa muy especial, teniendo en cuenta todo el tema del periodismo ético. Pero antes que todo quisiera enviarle un saludo especial al ingeniero Omar, que tuvo su sustentación, su defensa al grado, y pues le fue muy bien, de verdad, felicitaciones, es un mérito realmente ganado, que ha trabajado muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos inmediatamente con nuestro tema del día de hoy. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948, www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951, www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad.
Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Muy buenas tardes, y hoy tenemos en línea a una de los organizadores y todos los responsables de este evento, que será el día de mañana en la Universidad Simón Bolívar, y tenemos en la línea a Ximena. Ximena, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que me hacen, y pues desde la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar estamos muy emocionados por todo este reto que tenemos ante el evento de mañana, ante el seminario sobre responsabilidad legal y profesional para el ejercicio del periodismo en Colombia. Es un compromiso que tenemos como universidad, como institución, como parte de la sociedad, brindar este tipo de capacitaciones para el gremio de los periodistas, que por cierto, pues en nuestra región, ante los últimos acontecimientos, hemos sido foco de esa visita y ese trabajo de los periodistas en nuestra frontera. Ximena, bueno, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué hoy organizar este evento? ¿Por qué es tan importante este evento? Y bueno, ¿y por qué estamos hablando hoy de periodismo? Bueno, resulta, ingeniero, que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta es una conmemoración declarada por la UNESCO que invita a promover una prensa libre y a defender el derecho a la verdad. Nosotros como periodistas y comunicadores sociales tenemos un compromiso grandísimo con la sociedad, y es que nosotros somos los encargados de poner esa información y todo el saber que necesita el público para que esté enterado de todo lo que sucede. Pero no solo eso, vamos más allá. Generamos opinión, generamos toma de decisiones, promovemos procesos, y también apoyamos a visibilizar, en el caso pues del periodista que trabaja en el ámbito corporativo. Entonces, a raíz de esta conmemoración, pues surge la inquietud de la Universidad Simón Bolívar en organizar un seminario sobre responsabilidad legal y profesional para el ejercicio del periodismo en Colombia, en el cual convocamos periodistas, representantes de medios de comunicación, jefes de prensa de Norte de Santander, con el objetivo de actualizar los conocimientos sobre libertad de prensa, ética profesional, pero también explicar los riesgos y errores comunes que, pues en los que caemos en la publicación de la información en las plataformas digitales desde un profundo análisis legal. Como lo sabemos, pues en este momento el periodista tiene en su mano una herramienta que son las redes sociales, y que así como nos ha facilitado tanto llegar a muchos públicos, se puede convertir en un arma de doble filo al no conocer las implicaciones legales que implica informar a través de estas plataformas digitales. Por eso organizamos este evento junto con CEPIN, que es la empresa Servicios Profesionales Integrales y Multiproyectos. Tendremos un seminario de 9 horas intensivas mañana sábado aquí en la universidad. Hemos recibido el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, Veolia, el diario La Opinión, el Hotel Ramada y otras empresas que se han unido, pues muy conscientes de la labor del periodista en esa toma de decisiones, en esa misión que tiene de promover la información y de hablar con la verdad. Por eso, pues, en el programa de hoy se está tratando ese tema, el derecho a la verdad de cualquier ciudadano. Gracias, Ximena, de verdad, muy agradecido por orientarnos en este tema. Ya hoy tenemos aquí nuestros invitados, tenemos al periodista Germán Ortiz Leiva. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Feliz tarde. ¿Cómo lo ha tratado el clima hoy de la ciudad? Bien, gracias. Pues acabando de llegar de la ciudad, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo lo ha recibido esta tarde calurosa? Pues yo creo que siempre uno con muchas expectativas
esto me parece que es un tema interesante de tratar. Bien, y también tenemos, aquí nos acompaña Javier García. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar en este programa de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, hoy el tema, la ética del periodismo y el derecho a la verdad. Cuando hablamos de ese tema de ética del periodista o del periodismo, con todo el tema de lo que ha sufrido los cambios de los medios de comunicación, antes teníamos la prensa escrita, la televisión, hoy todas las redes sociales, el internet y todo esto. ¿Cuáles serían esos principios éticos del periodista y cómo estarían regidos, doctor? Bueno, yo creo que cuando se habla de estos temas relacionados con esos elementos que han afectado el comportamiento de los periodistas por los cambios tecnológicos, yo creo que hay que en principio decir que el periodismo siempre ha sido, digamos, el mismo. Y lo que ha ocurrido, aunque ha transformado las prácticas en cierta medida en las rutinas, los protocolos de hacer periodismo, en esencia mantiene básicamente lo mismo que viene haciendo desde hace muchos años. Pero aquí hay que aclarar algo que de pronto va a sonar un poco extraño cuando se dice que el periodismo busca la verdad. Digamos que es el de los principios que suele siempre plantearse. Los periodistas deben buscar la verdad. Y en realidad lo que nosotros proponemos no es que el periodismo busque la verdad. El periodismo lo que busca es la noticia, que es otra cosa. El buscar la noticia lo lleva a él a comprometerse con una serie de procesos, con una serie de procedimientos, entre otros, efectivamente intentar buscar la verdad, pero no como el principio fundamental, sino como el principio que diferencia su trabajo de otras profesiones, es la noticia. Y es para eso que está el periodismo. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro que los periodistas tienen un trabajo específico, se ven obligados a hacer una serie de tareas hoy por hoy y las tecnologías los han afectado. Pero en esencia, sigue siendo el mismo periodista que conocimos desde que el periodismo comenzó a trabajar, a hacer su tarea desde hace más de 4 siglos. Germán, lo que le entiendo es que de una u otra forma el periodismo como tal o el ejercicio como tal, pues no es que haya cambiado mucho, solamente el medio por donde se ejerce el periodismo es donde se ha cambiado. Otra cosa que me llama mucho la atención es, y en parte es cierto, porque el periodista cuando llega a una noticia, él lo que hace es informar, pero la verdad o la equivocación la tiene es el que al cual se le está haciendo la entrevista o al cual donde está haciendo la investigación. En todo caso, hoy el periodista tiene que tener mucha investigación. ¿Eso hace parte del tema del periodismo o la investigación sería una rama del periodismo? El periodismo y en general la relación con la investigación están estrechamente ligadas, porque un periodista, ¿qué es lo que hace? Un periodista sustancialmente trata de ser un intérprete de la realidad. Eso es lo que es el periodista. ¿Y qué es lo que él trata de interpretar? Lo que él, a su criterio, bajo su criterio, considera es noticioso. Vale la pena conocer. Hay que divulgarlo. ¿Por qué lo hace? Lo hace para darle sentido común al presente que acontece. Y en esos términos hay que hablar. Al presente que acontece, no al pasado, no al futuro, a lo que está en este momento pasando. Entonces, el tema de la actualidad es un tema fundamental. Nadie distinto al periodista hace eso, nadie. El historiador cuenta el pasado, el sociólogo cuenta lo que ocurrió en la sociedad, el antropólogo se refiere a los hechos por donde están las acciones de los hombres, pero el periodista en particular, su tarea, su función es darle sentido común a ese presente. Y creo que la mejor manera de entenderlo es cuando nosotros nos despertamos todos los días cotidianamente y decimos ¿qué está pasando? Lo primero que hacemos es prender los medios de información y de comunicación. No, lo que ocurre hoy por hoy es que algunos de esos medios circulan a través de las redes sociales, que eso es otra cosa, pero las redes sociales no son los medios de información ni son precisamente la entidad que informa, son los medios de comunicación que están creados para eso. Y entonces ahí es donde entra a jugar mucho ese papel de, bueno, ¿qué es lo que hace? Sí, el periodista hace una tarea muy subjetiva, sin duda,
porque él con su criterio dice voy a escoger un pedazo de esta realidad y este pedazo yo lo interpreto de una manera y creo que debo divulgarlo porque además tiene un cierto interés para que la gente lo conozca. Pero además pensemos que además, tiene que tener un reto muy grande y es la brevedad. El periodista siempre está corto del tiempo, el espacio, la fecha de cierre, el momento de emisión. Ese tipo de situaciones marcan particularmente ese trabajo y lo hacen aún más sensible. Entonces el periodista tiende necesariamente, porque así debe hacerlo, tiende a sintetizar, a abreviar, a tratar de empaquetar una información para poderla comunicar. Y aquí entonces vale la pena hacer otra diferencia. Una cosa es informar y otra es comunicar. Informar es darle sentido a la realidad. El término viene de un origen latino que se llama informare, que significa dar forma. Comunicar es compartir. En las redes sociales compartimos, mas no informamos. De hecho, no están creadas para informar. El medio, los periodistas y el trabajo de los periodistas, ese sí está para informar. Y aquí entonces podemos decir, ¿informar de qué? De lo que está aconteciendo. Como está aconteciendo un hecho real, pues necesariamente partimos de la idea de que tiene que ser cierto. Y ese es como el punto esencial, más no la verdad, que es otra cosa. Eso quiere decir que un periodista puede sesgar cierta información en tratar de resumir y de ser un poco breve la información. Puede sesgar la información y puede entrar en muchos riesgos en la información. Sí, claro. Pensemos, por ejemplo, en las noticias que vamos a ver esta noche, entre las 7 y las 7:30, y nos van a resumir lo que ha pasado en el mundo en las últimas 24 horas. Entonces, claro, muchísima información queda por fuera, muchísima queda a criterio del editor, del jefe de emisión, queda lista para emitir. Pero pues es posible que para las personas del común haya otras, informaciones que puedan ser importantes y necesarias. Eso ocurre mucho en las comunidades locales y de hecho eso es lo que ha incentivado en cierta medida ese tipo de periodista local o comunitario que informa específicamente para una comunidad en el radio de acción de la emisora o en el periódico muy local o en los medios digitales. Digamos, no ocurre esto, pero sí necesariamente cuando hablamos de esos medios básicamente como los conocemos. Y la profesión del periodismo puede centrarse en riesgo con tantas personas, con una cámara o un acceso a una red, y pueden estar informando cosas que de pronto no son muy éticas. Eso se está dando hoy, o al menos esa es como la percepción que uno tiene cuando toma Twitter o busca unas noticias en internet. Parecer que hay personas poco serias mostrando una serie de información a la cual deja mucha ambigüedad y mucha incertidumbre. ¿Eso cómo afecta al periodismo serio y al periodismo real? Lo afecta sobre un criterio que es necesario y es muy importante que la prensa, cuando hablamos de prensa hablamos de todos los medios, incluidos los virtuales, que la prensa no puede perder de vista, y es la credibilidad. Si un periodista pierde credibilidad, se deslegitima ante la sociedad, la confianza se pierde. Y esto se está evidenciando en, por ejemplo, recientes estudios que se hacen de impacto de la opinión pública en América Latina. Una de las instituciones que más credibilidad ha perdido, confianza social, es la prensa como tal, la prensa, los medios de información. Eso es muy grave, porque cuando una sociedad necesita tener fortaleza democrática, tener seguridad de lo que está haciendo, tener confianza, por supuesto que lo más importante es que comience a confiar en sus medios de información, pero si se pierde esa confianza, entonces ya quedamos al vaivén de distintas fuentes que no necesariamente tienen como interés público el de informar como lo es la prensa regularmente. En este momento, pues nosotros aquí en la ciudad realmente lo que pretendemos es eso, ¿no? Nosotros queremos garantizar como un periodismo, sí, más objetivo, sin obviar que hay subjetividades en lo objetivo. Y esto parecería extraño y usted dirá, bueno, ¿esto cómo es? Sí. Pues no todo puede ser tan objetivo, porque también hay situaciones que pueden tener dos puntos de vista diferentes y ninguna de las dos tiene toda la verdad, ¿verdad?
Entonces, yo creo que en la ciudad nosotros, lo que dice Germán es muy cierto, necesitamos que los medios vuelvan a tener esa credibilidad, que esos medios que están ahora, por ejemplo, en las redes sociales, que son muchos, y que como nosotros como cucuteños conocemos, abundan y cada vez están creciendo más, pues que esas personas que están haciendo este trabajo, que es muy importante y es un trabajo de sacrificio y es un trabajo muy loable, pues que lo hagamos de la mejor manera. Y para eso, evidentemente aquí cambiando un poco el tema, es que nosotros queremos hacer este seminario. Es un seminario de responsabilidad legal y profesional para el ejercicio del periodismo. Y el enfoque que tenemos este año es bastante interesante porque precisamente vamos a hablar sobre redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia del profesor Germán, quien es una persona que trabaja, que es periodista además y que tiene muchos años de experiencia en el medio, escribe para portales como La Silla Vacía, ¿verdad? Y es una persona que también está coordinando, es investigador del observatorio, me corrige si es el observatorio sobre libertad de expresión. Sobre libertad de expresión. Es importantísimo que los periodistas, y hemos tenido éxito, este seminario que se va a realizar mañana tenía un cupo de 100 personas, realmente uno dice, bueno, es un cupo limitado. Han sido muchas personas que han querido participar y que dicen quiero inscribirme. Lamentablemente, bueno, el cupo es de 100 personas y fue gratuito. Realmente la inscripción fue de una semana y en una semana hemos tenido, mejor dicho, muchos periodistas, tanto independientes como de medios, como directores de medios, influenciadores también interesados en conocer de cómo realmente hacer un trabajo que sea efectivo, que sea eficaz para la comunidad, que es lo más importante. Bueno, ¿y cómo va a ser la jornada del día de mañana, Javier? ¿Cómo es esa jornada y cómo está integrada y cuál es la organización que se tiene para esa jornada del día de mañana? Okay, bueno, mañana nosotros el objetivo es vamos a tener dos ponentes. Uno es el invitado del día de hoy, que es Germán. Es un invitado de peso, de mucha experiencia. Y el otro invitado es un abogado que se llama Felipe Sánchez Iregui. Felipe es abogado de la Universidad Externado de Colombia y él hizo también un Magister in Law en la universidad en Brisbane, en Queensland, Australia. Es una persona que también ha enfocado su trabajo al tema de, en caso de, como él es abogado, él ha hecho un trabajo en la defensa de los periodistas. Él trabajó 12 años como abogado del tiempo, él era asesor jurídico de periodistas en el tiempo, entonces él más que nadie tiene conocimiento de cuáles son esas situaciones que tienen los periodistas, de cómo un periodista debe tratar de evitar en lo máximo de ser censurado, cómo es esa lucha de los periodistas todos los días en la calle, cómo es ese trabajo que ellos vienen haciendo por la verdad de cierta forma, porque ellos también tratan de ser lo más objetivos posibles. Y me imagino que van a tocar todos los riesgos que tienen que ser periodista ante los riesgos legales y los riesgos del ejercicio como tal. Me imagino que los van a explicar o van a tocar esos temas ahí. De hecho Felipe, para hoy salió una columna en el diario La Opinión. Él hizo un artículo bien interesante en donde habla que si nosotros tenemos, que si ofender es un derecho. Hoy en día en que las redes sociales se están utilizando para eso, yo te ofendo en redes sociales, tú me devuelves, entonces él muestra, digamos, cuáles son esos riesgos de ofender. ¿Cómo estoy? Si lo que yo estoy diciendo transgrede la ley, si lo que yo estoy diciendo puede ponerme exponerme a un tema jurídico, a una calumnia o a una injuria, que como sabemos son delitos castigables. Entonces, yo creo que estos dos ponentes van a darnos una mixtura bastante interesante para los periodistas y vamos a hablar sobre todo el tema de libertad de expresión porque estamos celebrando un día muy especial, hoy precisamente el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es un día declarado por la UNESCO que nosotros quisimos, la Universidad Simón Bolívar quiso organizarla para el próximo, o sea, para mañana, 4 de mayo, un día después, y yo creo que los periodistas vamos a tener la oportunidad todos de hacer un mejor trabajo después de tener estos excelentes ponentes. Pero creo que es un excelente tema. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con este tan emocionante tema. Muchísimas gracias.
Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy, pues, haciendo homenaje a este derecho fundamental, que hemos hablado del derecho a informarnos, derecho a la libertad de prensa. Hablan de un derecho a la verdad. Ese derecho a la verdad, ¿en qué consiste, doctor Germán? ¿Eso hace parte de los derechos humanos? ¿Eso de dónde salió y por qué hablamos del derecho a la verdad? Porque digamos que en general cualquier sociedad tiene derecho a saber lo que está pasando. Digamos así, ese es como un elemento fundamental. Hoy se celebra la libertad de prensa. No es lo mismo hablar de libertad de expresión que libertad de prensa, pero en general digamos que se correlacionan las dos para hacer de alguna manera referencia a una y referencia a la otra. En general, digamos, ese derecho a la verdad se refiere a que la gente necesita saber lo que está pasando. Eso en realidad está enmarcado en ese tipo de derechos. No es un derecho inherente, no es un derecho humano fundamental, entendido como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la tranquilidad, porque esos son derechos inherentes a la naturaleza, pero en este asunto del derecho a la verdad es un derecho, digamos, de otra generación enmarcado en lo que es una comunidad, y en la comunidad tiene derecho a saber lo que está pasando. Cuando uno pregunta ¿y qué es lo que está pasando? Sin duda que ahí entra entonces directamente el trabajo de la prensa, porque es la prensa la llamada a hacer esa tarea, no son los ciudadanos, es decir, la prensa existe por eso, esa es la razón fundamental. La prensa no existe porque alguien pensó en crear una empresa para hacer noticias y ganar dinero. Eso es lo que vemos, digamos, de una manera muy simple. En realidad la prensa nace es porque fundamentalmente tenía la gente que saber qué era lo que estaba pasando, y estamos hablando desde el siglo XVI. Hoy, por supuesto que es toda una industria, la producción de noticias, eso vale dinero, cuesta mucho dinero hacer noticias, hacer buenas noticias. Entonces, digamos que el asunto es mucho más complejo, pero en esencia se mantiene como se ha considerado. Ese es el sentido del derecho de la verdad. A veces yo creo que caemos en el pecado de en vez de informar, buscar noticias, y a veces es más prioridad la noticia que la información. A veces es como la persona, y muchos periodistas caen en ese error, buscar noticias o buscar la noticia que buscar la información o informar. No debería pasar.
pero digamos que es una trampa que está implícita precisamente por la manera como concebimos la noticia o la manera como no la estamos concibiendo. Quizás valdría decirlo de esa manera mejor. Cuando buscamos la noticia y decíamos que el periodista es un profesional que hace que la gente entienda qué es lo que está pasando a su alrededor y que además interpreta la realidad. ¿Qué realidad? La realidad física, esa realidad que nosotros vemos, que nosotros percibimos, y una realidad quizás mucho más compleja, que es la que le exige mayor trabajo a él, mayor trabajo intelectual, que es la realidad social. Entonces, si nosotros estamos interpretando, por ejemplo, toda la situación que acontece aquí alrededor de Cúcuta en torno a Venezuela, la inmigración, los problemas políticos, etc., pues entendemos que la realidad fáctica es ver la gente que atraviesa el puente. Y eso es fácil de describir porque la estamos viendo. Estamos viendo cuántas personas, hasta podríamos decirlo con datos precisos. Más lo que hay detrás de cada historia, lo que hay detrás de ese grupo de gente atravesando, lo que ocurre allá, lo que aquí se ve, es una realidad distinta porque es una realidad social que es intangible. Y esa realidad intangible que está ahí, y no por eso deja de ser realidad, no se interpreta tan fácil. Y hay que meternos entonces en esas digamos, miradas más profundas de la naturaleza humana, de entender qué le está pasando a la gente, un poco desde la psicología, un poco de esto, un poco de aquello, pero en general es mucho más complejo. Entonces, creo que en ese sentido, si vamos a informar, tenemos siempre que partir que cuando se informa es sobre una realidad, y es una realidad tangible o que está contando porque la estamos viendo. Ok, Germán, y por lo menos hay leyes que regulan el ejercicio del periodismo o falta regular mucho, y en dónde entramos a violentar esas normas. Desafortunadamente en Colombia no hay una ley que reglamente el ejercicio del periodista. Existe un artículo constitucional de base, que es el artículo 20, donde se habla de la libertad de expresión y la forma como las personas pueden de alguna manera expresarse y fundar medios. Pero no existe algo que reglamente el periodismo. En general, en el mundo como tal, no se da. Y hay que hacer una aclaración. Aquí hay que hablar de eso también. Seguramente mañana tendremos la oportunidad de ampliarlo más. Y es que cuando nosotros hablamos de comunicadores, sustancialmente no estamos hablando sino de un tipo de comunicación. Cuando hablamos de periodistas, necesariamente siempre estamos hablando de comunicadores. Pues eso vale la pena después aclararlo más, no es el momento, pero vale la pena decirlo. Entonces, cuando la gente dice, digamos, que se va a reglamentar al periodismo, en realidad es un poco más que reglamentar, es un poco reconocer esa profesionalidad a partir de un registro, de una tarjeta profesional. Pero esa tarjeta profesional en Colombia hace 21 años ya se cayó cuando entonces hubo una demanda precisamente a partir del artículo 20 de la Constitución y se cayó la Ley 51 de 1975 que reglamentaba en ese entonces el ejercicio del periodista. Pero esa ley que en ese entonces se hizo era una ley que intentaba más bien como reconocerle a los periodistas unos derechos económicos, que tuviesen posibilidad de una pensión y demás. Nunca se habló de periodismo dentro de la ley, nunca se concibió, nunca se planteó la profesión misma como tal. Era más bien tratar de un poco de sacar de esa improvisación que los periodistas tenían en sus lugares de trabajo y hacerlos como sujetos de derecho en términos de una pensión, un trabajo laboral remunerado de cada 8 horas, etc. Eso fue completamente distinto. Pero digamos que en este momento no existe esa reglamentación como tal. Bueno, ahí sobre periodismo también podemos decir que hay como una gama de lo que son medios de comunicación. Hay medios de comunicación para todo. Tenemos medios de comunicación para informar, tenemos medios como Charlie Hebdo que hacen algún tipo de información también que si bien es informativa, es una sátira.
tenemos también otros comunicadores o otras personas que hacen una gama de productos. Tenemos, por ejemplo, las revistas, tenemos revistas de farándula, revistas para mujeres, revistas para hombres. Estamos en una era donde hay revistas para todo. Y en esa gama, si nosotros nos ponemos a analizar, también lo están escribiendo comunicadores y también este trabajo lo están haciendo periodistas. Entonces solamente el periodista no se ha enfocado a una sola, digamos, a informarnos, sino que se ha visto en los medios quizá esa posibilidad de que los medios de comunicación tengan ese uso recreativo, ¿verdad? Los medios de comunicación privado, como toda empresa, requieren también de algunos beneficios lucrativos, económicos para poder funcionar. Si no es así, no podrían funcionar. Entonces, digamos que tenemos también que sopesar eso. Entonces, los medios de comunicación nos sirven para traer una realidad social y prestar un bienestar social. ¿Son sociales totalmente? ¿O los medios de comunicación son un medio para entretener? Entonces, existen diferentes versiones de para qué sirven los medios de comunicación. Yo reconozco a personas, periodistas también del tiempo y que han tenido una experiencia importante en el medio, y ellos nos decían, es que los periódicos sirven es para entretener. Sí, claro, están informando, pero ellos también tienen una función en sí, entretener, y pues ustedes saben que estamos en un estado social de derecho donde todos tenemos los mismos derechos, las mismas igualdades, y todos tenemos derecho a construir empresa. Entonces, hay un artículo bastante interesante que yo estaba mirando y es el artículo 73 de la Constitución Nacional. Dice el artículo, y lo voy a leer, dice: la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la actividad periodística, yo creo que es una actividad que es protegida por la ley. Los periodistas tienen acceso a ciertas informaciones o muchas informaciones de las cuales una persona que no se dedique a hacerlo, a ejercer el periodismo, no van a llegarlo. Y yo creo que aquí lo importante es qué está haciendo el comunicador social periodista con esta información de primera mano que está llegando a su mesa, ¿sí? Que está llegando a su escritorio o que llega a su computador. Yo recuerdo alguna vez, yo trabajé en Barrancabermeja, trabajaba para el diario Vanguardia Liberal, y alguna vez me llegó de un correo oficial de una entidad que no quiero decir, pero hace parte de la fuerza pública, y llegó un correo en el cual decía: señor coronel, estamos verificando en la zona y efectivamente encontramos que tenemos 3 camionetas cargadas con pentonita cerca al Palacio de Justicia de Barrancabermeja, y eso llega. Entonces, la pregunta en este ¿qué hago? Es una bomba informativa, pero hasta debo. Yo creo que este ejercicio sería chévere plantear y al profesor Leiva de hacer un periodista cuando de una talante tan delicada, ¿no? Porque hay algo que no alto julio del 4, bomba ETA. Donde exhibió Masacre Etarra. Y esto ocurrió un día miércoles, tal vez 3 o 4 días antes de las elecciones. El gobierno de Aznar estaba ocultando que realmente la autoría no era ETA, sino había sido Al-Qaeda, y que eso tenía una relación estrecha precisamente por lo que el gobierno de Aznar había ido, y era que había acompañado en la campaña contra Irak a Estados Unidos, y por lo tanto se hizo objetivo del terrorismo islámico. Por supuesto, cuando ya se descubre la verdad y demás, la primera reflexión que queda es: pero es que si lo dijo el presidente, lo puede decir el Papa.
lo puede decir el presidente, lo puede decir el político más prestigioso de Colombia. Siempre habrá que ponerlo en duda, siempre. Esa es una regla de oro. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos hoy en Colombia es que cubrimos fuentes y no cubrimos hechos. Entonces la fuente se convierte en el hecho. Y ese es el primer paso para la manipulación. Porque ustedes han visto, los políticos nuestros, cada vez que están en un gran escándalo, lo primero que hacen al día siguiente es comunicarse con las emisoras más importantes del país para salir a desmentir, a denigrar, a rechazar o a distraer la opinión pública, porque sencillamente son objeto de un gran escándalo. Y los medios lo replican como si fuera la verdad del hecho. Entonces yo creo que ese es el primer punto. Profesor, en el observatorio que usted está liderando, analizan este tipo de situaciones y cómo actúan los medios y qué otras situaciones importantes ustedes creen deberían tener un mejor tratamiento. El tema, entonces entramos al caso que colocabas, y es que efectivamente son temas relacionados con información de seguridad nacional. Por ejemplo, sabemos que en la zona hay 3 camiones cargados con explosivos. ¿Deberíamos informarlo o no deberíamos informarlo? Yo creo que ese es el primer criterio ético que un periodista debe tener. Esto que informo yo, ¿qué efectos puede tener? Si yo lo informo y no estoy seguro, porque quien me lo está diciendo es un alto oficial, sí, pero yo no he visto el explosivo, no me consta, no lo he visto. Él dice tenerlo. Entonces creo que hay un margen de ¿y si no es cierto? Entonces ese y si no es cierto no debemos dejarlo de vista, porque si yo informo y si no es cierto, estoy causando pánico en una comunidad cuando no debía haber pasado. Pero si es cierto y no lo informo y llegase a estallar, ¿qué entonces debía haber hecho yo? Entonces yo creo que ese es como el primer dilema en el que nosotros siempre nos vamos a enfrascar. ¿Qué es lo que realmente la gente debe saber? No lo que la gente quiere saber, sino lo que la gente necesita saber. Porque si nosotros nos vamos por la idea de qué es lo que la gente quiere saber, pues le damos entretenimiento, le damos escándalos, le damos lo que alguien llamaba sexo, mentiras y videos, ¿sí? O sea, montarles historias que llaman mucho la atención. ¿Qué es lo que abunda ahora en los medios? ¿Qué es lo que tenemos ahora? En todos los medios, sobre todo los medios electrónicos, con todo el tema de las noticias falsas y todo ese tema. Claro. ¿Qué opina usted de la palabra que está muy de moda entre la gente que no ejerce el periodismo, pero que la utiliza para generar esa sátira? Cuando ellos dicen ese periodista es amarillista o ese medio es amarillista, ¿qué opinión tiene usted del término amarillista? El término amarillista se refiere más a la intención clara de una información que puede ser cierta, pero que busca influir, apela al sentimiento del lector. Entonces, nosotros podemos estar informando algo que ocurrió, pero estamos apelando al sentimiento. Apelar al sentimiento en algunos casos es bien, en otros casos en realidad es verdadero amarillismo. Nosotros sabemos que cuando una persona, y pongamos un caso específico, había el caso que seguramente ustedes recuerdan hace un par de semanas, un par de meses, una muchacha en Ibagué se lanza con su hijo de 8 o 10 años Totalmente. A un puente. Entonces la información sale en todos los medios. ¿Cuál era el objetivo de divulgar el video que alguien toma en la parte de abajo, detrás del puente, cayendo ella? ¿Eso aportaba periodísticamente a la información? Ya todos sabemos qué va a pasar cuando yo me lanzo desde un puente a 100 metros de altura. Entonces, la gran pregunta era, ¿había que mostrar eso? ¿O había que mostrar más bien el drama humano que hubo detrás de esta muchacha, que tuvo que estar muy desesperada para haberse lanzado con su propio hijo? Y adicional a eso, mostrar si realmente tras ese acto de suicidio desesperado lo que hay es, por ejemplo, una serie de casos similares que hay que prevenir. Pero enfocarnos en mostrar el momento en que ella cae no deja de ser, ese sí, amarillismo, porque pues no estábamos aportando más de la información que se requería para hablar del tema. Ok, y bueno, en ese observatorio que ustedes tienen allá desde Bogotá, me imagino que analizan la situación de todo el país, en donde se presenta, digamos, que más ese amarillismo, hay zonas donde se presenta más, donde se presenta menos, o en donde se le está dando el mejor tratamiento a la información a nivel nacional.
Es difícil. Nosotros hemos percibido, por ejemplo, en los estudios que hemos realizado, que el tema de las redes sociales llegó en todos los medios, grandes, pequeños, regionales, en todos. Las redes sociales hoy son por hoy, digamos, como el elemento en el que giran muchos de los trabajos de estos medios. Decir que hay digamos que ahí se puede decir que hay un trabajo incluso mucho más sacrificado en algunos periódicos regionales, les toca incluso mucho más difícil, la prensa nacional tiene una mirada distinta. Los medios quizás más vulnerables son esos medios virtuales que hay en cualquier parte del país, que son medios que han ido cayendo por ser virtuales precisamente. La idea de captar la audiencia se ha ido enmarcando en lo que se llama un poco el clic, la dictadura o la imposición del clic. No importa lo que yo esté diciendo, lo que importa es que alguien me haga clic y se quede aquí al menos unos segundos. Si ya con eso cuento, entonces puedo decir que a mi medio lo están viendo. Pero pues eso no solamente ocurre en medios pequeños. Estamos viendo que hoy uno de los medios más grandes que es agregado de noticias, pues tiene esa idea de que hay que pasar por Está allí. sufriendo de esta patología. Exacto, entonces es un problema que tienen todos los medios virtuales, donde el escándalo, no tienen, la famosa chiva está constituida a veces por escándalos que no son tan relevantes, pero que se sobredimensionan y los colocan a través de su portal para que esos otros portales los repliquen y de esa manera salga un poco la imagen del medio que está divulgando esa información. Bueno, tenemos una situación también bastante, bueno, es importante que todos tengamos ese derecho a informar, a ser informados como lo dice nuestra Constitución, pero hoy todos queremos ser periodistas, ¿no? Hoy todos tenemos un celular y hoy todos podemos llegar casi a hacerlo, porque como lo decía aquí nuestro ponente invitado, la ley lo permite, todos podemos ser periodistas. El periodista, desde el momento en que perdió la tarjeta profesional por allá para la época del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, muchas personas ya podían serlo, pero a partir de esta evolución de las redes sociales, de esta masificación de las tecnologías, es lo que ha permitido que muchas personas ahora quieran ser periodistas, pero estas personas, lo ha dicho la Corte Constitucional, hace poco el Partido Centro Democrático hizo una propuesta ante el Congreso para el tema de regular las redes sociales, regular lo que se está transmitiendo en las redes sociales. Luego hubo un resultado, según lo que dice la Corte Constitucional, es que existen dos derechos, y los dos derechos, uno es la libertad de poder nosotros difundir o expresar nuestros pensamientos, y el otro derecho que tenían que sopesarse era pues ese derecho al buen nombre. Luego, si son dos derechos, pesan igual. Luego no hubo una conclusión definitiva, y ahora tenemos también, por ejemplo, tenemos lo que decía el doctor, hay muchas personas como senadores aún, personas que están en los partidos políticos o que son políticos de hace muchos años, están trabajando también ahora en las redes sociales y ellos se están exponiendo a unas situaciones de agresión. ¿Es válido agredir? No es válido agredir. Yo creo que el asunto de las redes sociales, que digamos que esa es la parte negativa. Si uno habla de la parte positiva, hoy por hoy, por ejemplo, las redes sociales han permitido de alguna manera expandir ciertos márgenes de libertad en países como Irán, donde las personas en un país como estos no tienen otra opción que a través de redes sociales conocer otras historias de vida, compartir cotidianidades que le permiten sentirse un poco más libres como personas, ¿sí? No olvidemos que las redes sociales fueron en algún momento el motor de un cambio que se dio en la primavera árabe por allá en el año 2011. No, las redes sociales en general, digamos que sirven para eso. La diferencia está en que las personas, entonces, utilizando la posibilidad de comunicar, intentan fungir de periodistas y entonces consideran que como tienen la posibilidad de comunicar, también pueden informar. Y no es lo mismo. Yo creo que hay que insistir mucho en eso. Y hay que decir algo muy concreto. Toda información necesariamente es comunicación y debe como tal ser comunicada. Mas no toda comunicación es información y por tanto no es susceptible de ser manejada como información periodística. Doy el ejemplo.
Cuando en las redes sociales nosotros escribimos nuestros estados de ánimo, me siento deprimida, hoy voy deprimido, me voy a suicidar, pienso que este mundo no vale, y entonces me hacen retweets y me replicaron y les pareció interesante lo que yo dije. Les coloco el caso puntual. En una protesta que hubo hace quizás un mes y medio largo, una niña universitaria de Bogotá graba un video caminando hacia el sitio donde ella tiene que llegar y cuenta que está harta, aburrida, que porque estas protestas, que eso, que, en fin. Y eso tiene no sé cuántas, 50,000 retweets en las redes sociales. Y eso lo presentan como si fuera noticia. No, eso no es noticia. Eso es que ella comunicó lo que ella pensó. Y eso tiene el derecho a hacerlo. Pero eso no es ni noticia ni es información. Porque es una mirada puramente subjetiva de lo que ella está diciendo. Pero como la trataron como información, entonces fue objeto de una cantidad de discursos de odio contra ella. Y adicional, terminó al día siguiente, por allá alguien escribiendo que esa misma niña le había robado un celular cuando estaban en la universidad, etc. Entonces, el cuento empeoró. Ese es el gran asunto de lo que hoy está pasando, y así ocurre todos los días. La gente está metiendo la información y la comunicación de la misma manera, pero no es lo mismo. En realidad, informar sí necesita ser comunicado, pero yo puedo sentirme hoy triste, alegre, feliz o no feliz. Yo se lo puedo comunicar como quiera a quien quiera. Tengo ese derecho a expresar, pero si eso es tratado como información y adicional información periodística, estamos cometiendo un error. ¿Será que en algún momento vamos a tener el tema de que nos regulen las redes sociales, nuestra propia manejo quizá irresponsable que estamos haciendo de nuestras redes sociales va a llevar a que de alguna manera se restrinja ese derecho que tenemos todos a informar, a ser informados, a crear medios de comunicación? Esos proyectos de ley que se están presentando hoy al Congreso, ¿se repetirán? Pues yo creería que eso depende más de la ética de quienes están informando. Y yo creo que la campaña debería ser que debemos ser más éticos a utilizar los medios de comunicación. Dentro de lo que me preocupa a mí del periodismo es algunos medios han sufrido mucho. Bueno, esa competencia entre los medios ha favorecido a algunos medios y hay otros no les ha ido tan bien, sobre todo la prensa. ¿Qué puede hacer el periodismo para que la prensa vuelva a ser leída? Porque hoy ya en la prensa escrita en papel podríamos decir que está en vía de extinción, ¿sí? ¿Y cómo podríamos salvar eso? ¿O si es necesario salvarla? Eso es como una pregunta. ¿Vale la pena rescatarla? Claro. Sí, la prensa vale la pena. Y vale la pena porque en la prensa quedan registrados los hechos que son fundamentales y que nos dan una mirada en ese momento de lo que está aconteciendo en ese momento en la sociedad, en ese instante en la sociedad. La prensa escrita, sí, tiene muchas dificultades. El costo del papel, los costos operativos, digamos, se hacen cada vez más altos. Pero yo creo que lo más importante es que más que volver a recuperar per se por el medio, lo que hay es que recuperar per se por la credibilidad y la confianza que se tenga en nosotros. Si los periodistas vuelven a retomar la confianza y las instituciones vuelven a creer sobre todo los ciudadanos vuelven a creer que los periodistas son personas que merecen ser rescatadas, protegidas y defendidas por ellos, creo que no importa si estamos hablando del papel o hablando del medio virtual, la prensa va a tener una gran importancia. Hoy por hoy, estamos viviendo una sociedad, se dice que estamos viviendo la sociedad de la información. Yo diría que más que una sociedad de la información, estamos viviendo una sociedad de la comunicación. Sí, una sociedad profundamente comunicada, como jamás lo habíamos ni siquiera imaginado. Hace 20 o 30 años ni siquiera nos hubiera pasado por la cabeza lo que hoy está pasando. Pero tenemos, a la vez que esa sociedad está profundamente comunicada, está también vastamente desinformada. Entonces, estamos viviendo como dos escenarios que parecen antagónicos. Nos comunicamos todo el tiempo a través de nuestras redes sociales, pero no nos estamos informando. Y entonces el ejemplo sería algo así como cuando ocurre una inundación.
y esa inundación se da y viene una avalancha y viene con una gran cantidad de agua. Esa agua es la información o lo que vemos en redes sociales que está pasando y frente a nosotros en el día a día. Es una gran cantidad de datos, pensamientos, sentimientos, expresiones, etc. Estamos comunicando por todo lado, estamos en total avalancha. Hay muchísimos datos que nos llegan además porque hay demasiada información también paralelamente. Pero la pregunta que uno se debe hacer es, cuando ocurren esas avalanchas, ¿qué es lo que escasea? En esas avalanchas causadas por la gran cantidad de agua, una gran torrentes de agua que viene a arrasar a la comunidad, lo que más escasea es el agua potable. Paradójicamente, estamos inundados de agua, pero lo que más escasea es el agua potable. El agua potable es la información periodística de calidad. Y ese es el reto que tienen los medios. Si los medios no tienen ese reto claro, el futuro va a ser muy difícil para ellos, porque se compite en un escenario totalmente desigual. Bueno, doctor, creo que el tema mañana va a estar muy, muy sabroso, va a ser muy importante para la región. Yo creo que la región lo necesita y invitémoslo, Javier, a la actividad de mañana. Vamos a invitarlos para despedir este programa. El programa me parece que ha estado muy es una conversación muy interesante, pero bueno, desafortunadamente esto también tiene sus límites y bueno, ya hemos llegado a su fin. Demos la invitación a la actividad de mañana y vamos a despedirnos. Bueno, invitar a todas las personas que ya se inscribieron el día de mañana. La mayoría son personas que se dedican a este oficio, son periodistas, son comunicadores sociales, son jefes de prensa de entidades importantes que también emiten unos contenidos a través de las redes sociales y ellos también pueden apoyar este trabajo arduo de generar una información de calidad, que es lo que queremos nosotros. Invitadísimos mañana, 8 de la mañana, con 2 excelentes ponentes, uno abogado, otro periodista que es nuestro invitado Germán Leiva, y lo interesante de todo esto es que ellos aprovechen esta jornada